que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en la vida de cada uno de ustedes que está del otro lado de la cámara. Mi nombre es Lester Cousin Otomuro, soy cubano, ministro del Evangelio y vivo aquí permanentemente en Brasil. Hoy tengo un mensaje para dar para todos ustedes que están del otro lado, un mensaje que creo que es de vital importancia en estos tiempos que estamos viviendo. Es un mensaje de esperanza, es una buena noticia. El mensaje de hoy es el siguiente: Jesús es la salvación tanto para las personas que no conocen a Dios hasta para aquellas que creen conocer a Dios. Jesús es salvación para los gentiles, Jesús es salvación para los judeos o pueblo considerado pueblo de Dios. Jesús es la salvación para todos. Él murió por todos y es por eso que hoy existen personas como yo que todavía dan esas buenas noticias para las personas que tienen una vida llena de calamidad, que tienen una vida de derrota, que tienen una vida que no es aquella vida que Dios planea para cada uno de sus seguidores. Entonces yo necesito en primer lugar que me den retorno si se escucha correctamente el audio. Les pido perdón desde ahora por la forma de comunicarme. Yo hablo español, es mi lengua materna, pero llevo 7 años viviendo aquí en Brasil y eso dificulta un poco a la hora de fluir. Pero creo que Dios es maravilloso y que Él quiere que esto sea hecho. No es por gusto que tú estás ahí, no es por pura casualidad que tú estás ahí. Si tú estás escuchando este mensaje es porque Dios tiene algo para tu vida y puede ser que si tú aceptas la propuesta que yo te voy a hacer al final de esta predicación, te conviertas en un hijo de Dios y nazcas de nuevo para una nueva vida que no es esa vida que tú estás llevando. La Biblia dice en Jeremías capítulo 6, versículo 19, para el pueblo de Israel, el pueblo considerado pueblo de Dios, un pueblo que Él escogió de antemano, pero que era desobediente a las leyes de Él y a los mandamientos de Él. Entonces, vamos a revisar lo que dice la Biblia en Jeremías 6, capítulo 19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Ese es Dios, el Dios creador del universo, Jehová, hablando para el pueblo que Él había escogido, pero que ellos habían decidido deliberadamente no cumplir con las leyes de Dios. Él le trajo un mal. ¿Y el mal cuál es? ¿Cuál era ese mal? El fruto de sus pensamientos. Quiere decir que si sus pensamientos eran buenos, no habría mal ninguno, pero como los pensamientos de ellos eran malos, el fruto, lo que iba a ser, lo que se produjo por causa de esos pensamientos, se iría a constituir maldición para ellos. Sería el castigo que ellos recibirían, el propio fruto de sus pensamientos. Entonces no es Dios quien es malo, no es Dios quien directamente quiere que pasemos por situaciones difíciles. Son nuestros mismos pensamientos perversos, pensamientos que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, los que producen frutos que muchas veces nos alcanzan, muchas veces nos perjudican. Eso lo dijo el profeta Jeremías, inspirado por Dios, al pueblo de Israel en un momento determinado de la historia cuando ellos desobedecieron las leyes de Dios. Pero más adelante el apóstol Pablo, él dice así: ¿a quién? A los gentiles, pueblo sin Dios, porque la humanidad se divide en esas dos partes. Los judíos, que eran el pueblo exclusivo de Dios que Él escogió para sí, y los otros pueblos que son considerados de gentiles. En primer momento, Dios andó con el pueblo judío,
pero para estos tiempos, para tiempos posteriores a la venida de Jesucristo, Dios también andó con aquellos pueblos que eran gentiles, pero había personas que querían servirle, habían personas que querían amarlo, y Él los perdona a través de Jesús. Mismo así, en esa circunstancia de esos otros pueblos que se llamaban gentiles, Dios dice así a los desobedientes: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué Dios está diciendo eso? Él está diciendo a aquellas personas que no formaban parte del pueblo judío, del pueblo israelita, que también ellos eran indisculpables. El pueblo de Israel, por tener conocimiento de la ley de Dios, por guardar los oráculos de Dios, por ser conocedores, porque Dios lo trató a ellos de una forma especial, enviándoles profetas que lo enseñaban a ellos continuamente, no tenían disculpa. Ellos decidieron deliberadamente desobedecer las leyes de Dios. Y los otros también, que no tenían Dios, también eran culpados, porque independientemente de no tener los profetas que les hablaban continuamente sobre las verdades de Dios, tenían la naturaleza que es creación de Dios, y a través de esa naturaleza, desde la creación, esas personas tenían que haber percibido la existencia de Dios y tenían que haber buscado de Dios. Sin embargo, ellos se nutrieron de su supuesta sabiduría, de su supuesta inteligencia, y comenzaron a atribuirle los productos de la creación de Dios a otras cosas. Comenzaron a hacer imágenes de escultura de aves, de mamíferos, de diferentes animales, y quitaron esa gloria que es exclusiva de Dios, del Creador, y se las dieron a criaturas. Dios se enfadó también con eso, porque Dios, Él repele y no le gusta la idolatría desde ningún tipo y punto de vista. Entonces, a esas personas Dios las entregó a una forma de vida reprobable por causa de la concupiscencia de la carne de esas personas, por causa de la concupiscencia de los ojos, que no es más que el deseo exacerbado, aquella cosa incontrolable por las cosas de la carne, por los deseos de la carne y por los deseos de los ojos. Y esas personas entregaron su cuerpo, dice aquí, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Las mujeres comenzaron a hacer sexo contra natura, y los hombres, ellos también se inflamaron en aquellos deseos mundanos, y hombre con hombre, y así por consiguiente. El resultado de todo eso es lo que vemos hoy, después de 2000 años de haber venido Jesús a esta tierra, de haber sufrido por nuestros pecados. Nosotros vemos una humanidad completamente perdida, llena de sufrimiento, de desespero, de ansiedad, de depresión, de miedo al día de mañana, de miedo de perder todo lo que tiene, de ansiedad por correr atrás de las cosas materiales, atrás de las riquezas. Y después nosotros vemos que esos mismos ricos no tienen la felicidad que nosotros pensábamos que tendríamos si tuviéramos las poses que esas personas tienen. Entonces, vemos un mundo completamente desequilibrado, un mundo completamente sin sentido, corriendo, desnorteado, un mundo donde no parece que somos homo sapiens o hombres que pensamos, porque nuestras propias acciones son las que están terminando con este mundo. Vemos un mundo donde no se puede confiar más en los políticos, donde no se puede confiar más en la ciencia, donde cuando viene una epidemia o una pandemia como el coronavirus, ya no podemos confiar más en nadie, porque nos vemos insuficientes para lidiar con ese tipo de problemas, ese tipo de grandes problemas que se lleva tanto personas que tienen mucho dinero como personas que no tienen dinero. Esta epidemia del coronavirus ha servido para nosotros repensarnos de nuevo nuestros valores, para colocar las cosas en el nivel de la escala de valores
que debemos colocar. ¿Por qué? Porque anteriormente nosotros atentábamos para cosas que eran palpables, cosas que eran deseables, y ahora vemos que esas cosas que son materiales no llenan a uno, porque cuando miramos para los lados, existen personas que se mueren y dejan todo, y entonces nos da ese desespero, ese miedo a la muerte, esa sensación de vacío, de incerteza. Pero la buena noticia, amados, es que Dios providenció una solución tanto para los judíos como para los gentiles, tanto para el pueblo electo, escogido por Dios, como para aquel pueblo que se llamaba, que no era el pueblo electo de Dios. Dios mandó su Hijo unigénito, Jesús Cristo, a morir, a venir primeramente, nacer siendo divino, existiendo desde el origen de todas las cosas. La Biblia dice que todas las cosas fueron hechas a través de Jesús. Quiere decir que en el principio era Dios. Jesús, que no se llamaba Jesús, estaba con Dios, y existía el Espíritu Santo de Dios. Mismo así, Dios decidió, por amor a la humanidad, hacer que Jesús viniera en carne, que naciera de una virgen y andase en este mundo sin pecar, mismo habiendo sido tentado de todas las maneras. Él sin pecar andó por este mundo, y Dios lo ofreció por libación, lo ofreció para que Él, con su sangre, con ese sacrificio perfecto, redimiera o le produjera perdón a todos nosotros que estamos aquí hoy 2021 vivos, y por todas las personas que van a nacer y que tienen un futuro en esta tierra. Dios providenció el perdón para nuestro pecado en Cristo Jesús. Esa es la buena noticia que yo tengo para darte a ti, que probablemente estás buscando consuelo en el internet, buscando consuelo en la psicología, buscando consuelo en comprarte cosas para ti mismo, pero tú sabes que existe un vacío dentro de ti. Yo te puedo decir que ese vacío que tú estás sintiendo es el vacío que ocupa tener Dios en el corazón, es el vacío que ocupa tener Jesús en el corazón, y es la única cosa que te va a traer paz y alegría, pero una paz y alegría que excede todo tipo de entendimiento. Una paz y una alegría que no depende de las circunstancias externas, porque la circunstancia externa es desfavorable para la mayoría de las personas, hasta para aquellos que creen que la circunstancia externa es favorable. El mundo está perdido, estamos en los últimos tiempos, entonces es desfavorable para la mayoría de las personas. Todo el mundo tiene un ser querido que muere, todo el mundo tiene miedo a ser contaminado con ese virus. Ahora está apareciendo una nueva cepa de coronavirus. Entonces, cuando una cosa parece que va a acabar, un tormento parece que va a acabar, comienza otro, y todo eso está descrito en este libro que muchas personas desprecian y buscan consuelo y buscan respuesta en otros lugares. Menos aquí, la mayoría de las personas buscan respuesta. Entonces, yo te estoy ofreciendo una cosa que de repente pasó por tu cabeza o nunca pasó por tu cabeza. Lo que te puedo decir es que aceptando este convite, esta pregación, colocándolo en tu corazón, esta predicación, tú puedes ser salvo y puedes disfrutar de esa paz que tanto añoras, que tanto deseas. ¿Entendiste? Entonces, Jesús es la salvación tanto para los judíos como para los no judíos. Jesús es la salvación para el mundo entero. Basta solamente creer y adoptar esa conciencia de Jesús, colocarla en práctica en tu vida, vivir de esa forma, morir para como tú vivías antes y nacer de nuevo para Cristo. Jesucristo no es una religión que simplemente tú vas y te sientas en un banco, en una iglesia,
Jesucristo es una conciencia que debe ser absorbida, debe ser aprendida y debe ser practicada para que produzca frutos tanto para tu propia vida como para la vida de las personas que están cerca de ti. Entonces, sin mucho más, yo me despido. Procura, si tú crees en estas cosas que yo acabo de decir, si tú crees que no fue por acaso que estás ahí escuchando este mensaje de una persona que probablemente no conoces, pero que se importa contigo, déjame decirte que es porque el Espíritu Santo de Dios quiere hacer algo en tu vida y te llevó a estar ahí del otro lado escuchando este tipo de cosas. No dejes que el diablo, no dejes que las distracciones de este mundo te roben eso que acabaste de escuchar, porque si te robasen esto que acabaste de escuchar, serías como una persona que se mira en el espejo y después que se vira de espalda se olvida de aquello que vio en el espejo. Estás perdido, sí. Necesitas de Dios, sí. Necesitas parar de usar droga. Necesitas parar de mirar pornografía. Necesitas conseguir perdonar a aquellas personas que te hicieron mal. Necesitas soltar ese saco, esa mochila llena de cosas, de piedras que te detienen, que no te dejan avanzar. Necesitas amar porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios es amor. Necesitas tener sosiego en esta vida y eso solo Dios lo da. Necesitas tener paz. Necesitas vivir eternamente porque no fuimos hechos para morir. Entonces, todo eso está en Cristo, todo eso está en Jesucristo. Y Él vino para que tú lo recibieras de gratis, no tiene ningún precio. No es por el dinero que tú das en la iglesia, no es por el dinero que tú das en cualquier otro tipo de religión. Es simplemente porque creíste, te arrepentiste de tus pecados y decidiste vivir las enseñanzas de Jesús. Porque decidiste vivir, incorporar para tu vida las enseñanzas de Jesús. Si no conoces cómo Jesús pensaba, si no conoces cómo Jesús andaba, te invito a que busques una Biblia y leas los evangelios, que son los 4 libros, los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. De la mitad para el frente, y ahí vas a escuchar o vas a leer de Juan, de Mateos, de Lucas y de Marcos, cómo es que Jesús vivía, qué es lo que Él hacía y qué es lo que enseñaba. Si tú consigues practicar esas cosas que Jesús enseñaba por la fe, porque es por la fe que nosotros conseguimos hacer esas cosas. La fe nos hace creer en Él y esa condición de creer en Él nos va a traer la promesa, nos va a aproximar esa promesa de Dios de enviarnos el Espíritu Santo para nosotros ser ayudados a producir fruto y a andar en esas prácticas. Pero lo primero es creer y lo segundo es querer. Entonces, si crees y quieres, procura la Biblia, léete los evangelios y conviértete, así como yo, en un discípulo de Jesús. Después, busca un lugar donde puedas encontrar personas que crean de la misma forma, hermanos en Cristo, y con certeza tu vida va a mudar para mejor. Dios te bendiga y hasta la próxima edición de Vale la Pena Seguir Jesús, del Ministerio Evangelístico Cristiano Interdenominacional MESI, sediado en Brasil, pero que tiene como objetivo alcanzar las personas del sur de Brasil y también de los países de habla hispana. Hasta luego.